Así, ¿nos escuchas? Sí, sí, bien. Sí, Luis, te damos la bienvenida, queremos escucharte. Bueno, ya dimos una breve introducción de tu trabajo, entonces, bueno, te damos la bienvenida y bueno, queremos escuchar un poco de tu trabajo, de tus inicios y bueno, que nos acerques un poco a tu experiencia como artista y Ajá. como docente y como hombre, ¿no? Sí, Bueno, nos explicas cómo eso es paisaje. Nos explicas, por favor. sí. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Arte Original. Saludos, Su, Annie, a todo el Saludos, Luis. equipo de Arte Original también. Igualmente a los colegas que me están conectados en este momento a nivel de la región y del mundo, y al público en general. Bueno, es grato este momento es una gran oportunidad para mostrar el trabajo y hablar un poco sobre la experiencia pues, de mi carrera. Bueno, en principio les digo que nací en Caripito, estado Monaga, un pueblo del oriente del país, Mm. de Venezuela. Allí comencé, digamos, como todo niño, pues a manejar lápices de colores, a trazar, rayar. Y ya a los 15 años aproximadamente, más o menos encamino la idea de que me gustaba dibujar y eso. Me llevo a la capital del estado Monaga, Maturín, y me acerco a la Escuela de Artes Plásticas Eloy Palacio. Allí, digamos, comienzo ¿cómo se llama? A emocionarme, pues, viendo las cosas que veía en la escuela, pero no era un alumno regular, era nada más era un visitante en ese momento. Entonces me inscribo en la Escuela de Arte de Maturín y hago un curso libre, pero fue muy informal, o sea, tuvo muchos cortes, pues no fue, digamos, tan formal como digamos. Entonces, eh, corto ahí, digamos, esa experiencia, sigo dibujando en mi casa de manera autodidacta y es en el año 1982 cuando decido irme a Caracas a estudiar en la Escuela de Artes Plásticas Eloy Palacio, Cristóbal Rojas de Caracas, en el 82. Bueno, me fui en el 81, pero en el 82, digamos, comencé la carrera y ahí estuve hasta el 84, ¿verdad? Trabajando todas las áreas de pintura, dibujo, todas las áreas de la Escuela de Artes Plásticas. Pero me encaminaba sobre todo hacia el dibujo y la pintura, que era como el fuerte, porque además tenía como profesores a grandes maestros del dibujo, que como bien dijo Annie, en la época, la etapa o la década del 80, fue un renacer del dibujo en Latinoamérica. Y Venezuela fue uno de los países justamente que retomó esa disciplina con gran auge y que tuvo tanta fuerza pues, a nivel internacional. Entonces mis maestros, digamos, en ese momento casi todos eran dibujantes, Mm. casi todos. Algunos asumían la pintura, pero como estaba en el boom ese del dibujo, bueno, eso era lo que se veía, pues. Yo me incursioné por esa disciplina, el dibujo, digamos, manejando varias técnicas, pues, lápices, tintas, diferentes soportes. Y es así cuando en el año 87 hago mi primera exposición individual, 1987, y eran básicamente dibujos. Todas las obras eran sobre papel, con tintas aguadas, plumillas. Luego, bueno, ahí digamos que yo lo tomo como el comienzo de mi carrera, ¿no? 1982. O sea que ya ahorita son 40 años de trabajo. Caramba. Entonces, sí, 82. Sí, porque yo digo que el artista, cuando comienza a exponer de manera colectiva, que su obra comienza a confrontarse con otros colegas, ya es una gran responsabilidad. O sea, cuando uno sale ya del taller, del estudio, de la cuestión, y entra a confrontar su obra, eso hay que tener mucho respeto, tanto como uno como artista, como con la otra persona. O sea, no se puede salir así, digamos, apurado, no. Entonces, para esa época, bueno, consideré que mi trabajo podía ya, digamos, entrar en salones de arte. Y, y bueno, comencé a participar en los salones de arte de Venezuela. Y la primera fue la Bienal de Arte, la Bienal de Dibujo y Grabado, precisamente en la Galería Arte Nacional, en Caracas. Mm. Y de ahí, bueno,
me entusiasmé sigue participando en el Salón Michelena, en el Salón Aragua, me invitaban, bueno, comenzó la cuestión dinámica, pues. Simultáneamente a ese trabajo, en el 84, ingreso a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en el Departamento de Arte. Ahí, bueno, estuve cursando la carrera de docencia en arte, artes visuales, pero simultáneamente teníamos un espacio dentro de la universidad que se llamó el taller El Herbario, un taller que lo tomamos varios artistas que estábamos en el departamento y lo hicimos nuestro, pues. Entonces ahí trabajábamos, y entonces simultáneamente cursaba la carrera y hacía mi obra junto con otros compañeros artistas. Y ahí seguía la carrera, las exposiciones, las participaciones, y bueno, y el confrontar la obra, conversaciones con artistas, con amigos, y se fue nutriendo pues esa idea de ir consolidando algo que en verdad es lo que me interesaba. Ya en Ok, el Luis. 1990, bueno, egreso de la universidad como profesor de artes visuales, y bueno, seguía trabajando, o sea, nunca paré. Es más, creo que cursé un año más de la carrera porque precisamente el tiempo que le dedicaba al taller era más que lo que le dedicaba a las materias académicas. Bueno, entonces, ya después que egreso a la universidad, me vengo aquí a Maturín, Estado Monagas, y no con la idea de trabajar en la docencia, porque al principio no me interesaba mucho la docencia, lo hice como una cuestión o sea, cuando salí de la Escuela de Artes Plásticas de Caracas, yo o sea, no quería dedicarme al taller, pero alguien me dio un consejo, profesor, y me dijo, no, es bueno que hagas tu carrera universitaria, porque también eso es un aval también y un apoyo. Bueno, entonces le tomé la idea a los profesores, entonces comienzo aquí en Maturín a trabajar en la Escuela de Artes, y ahí estuve como 15, 16 años aproximadamente, trabajando dando clases en dibujo, pintura, análisis plástico, elementos de expresión, y plástica experimental, esas materias básicamente. Bueno, pero simultáneamente con mi trabajo de taller, o sea, nunca paró, hasta que decido irme de la escuela y dedicarme de lleno completo a mi trabajo, La pues, que pintura. es lo que estoy haciendo Sí, todavía. sí, Luis, ¿y cómo nace este lenguaje que tú has desarrollado? ¿En qué momento tú dices, me decanto por el paisaje? O sea, yo me quiero expresar de esta manera. ¿Y en qué momento y qué pasó eh, ese tiempo en el que tú decides romper con esa manera que venías expresionista, figurativa, la flora, la fauna, a este otro lenguaje? Cuéntanos un poco por qué se dio ese cambio, qué te movió a hacer ese cambio. Sí, bueno, en principio la influencia de los profesores y del boom del dibujo, que se iba más hacia lo figurativo, eso también, bueno, me animó a mí a hacer lo propio, pues. Entonces comienzo a hacer una obra, digamos, con elementos figurativos, aves, flora, paisajes, digamos, referentes, que, digamos, eran referentes porque eran perceptibles, digamos, un árbol, un pájaro, un venado, pero esos pájaros, esas aves incluso el mismo paisaje no tenían una localidad geográfica como tal. O sea, eran paisajes imaginarios, tanto imaginarios en la composición como imaginarios en la visión. O sea, no pertenecían, digamos, a una región en específico. ¿Ves? Porque no me interesaba era esa visión, digamos, mimética del paisaje, sino más bien ser más de la interpretación. Y bueno, Ok. con esos elementos fui formando la idea hasta que en el 2000, bueno, mantuve dentro de la figuración desde el 82 hasta el 2004, que es cuando la obra comenzó a tornarse más hacia la abstracción. Ok, Entonces, bueno, uno ve que los elementos que estaban de fondo en los trabajos figurativos, esos elementos me sirvieron luego para hacer como una síntesis de lo que vendría después. Entonces, por eso que de repente comienzo a trabajar, pero nunca olvidando esa parte gráfica del dibujo. Digamos que ok.
simultáneamente trabajaba color y trazo. De repente cuando dibujaba, cuando en los años 80 dibujaba, esos trazos de lápices, de los lápices, entonces ahora hacía la traducción en pinceladas, pues más anchas, más fuertes. Y es lo que entonces abordo la pintura, ya comienzo a trabajar con la mancha, con el trazo, con las transparencias, y se va dando una obra de carácter abstracto, básicamente, sin embargo, siempre teniendo en cuenta o evocando la naturaleza, pues. Eso es lo que me interesaba en ese momento. Revisaba en ese momento la obra de muchos artistas importantes de la historia del arte, como Mondrian, por ejemplo, o Klee, Kandinsky. Sin embargo, lo veía, claro, como los grandes maestros, pero ellos, bueno, en el caso de Mondrian y Kandinsky, comenzaron su obra, precisamente, su obra abstracta, digamos, geométrica, en el caso de Mondrian, es a partir del paisaje, de los árboles, ¿no? Y hace esa traducción y Sí, ¿cómo se llama? Fue limitando pues, los elementos, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, ya del 2004 para acá comienzo de lleno con la abstracción y de ahí se han ido tejiendo varias vertientes de la abstracción. Porque hay un elemento que quiero resaltar, que es lo siguiente. Yo considero, o sea, comencé a considerar desde el 2004 para acá, que el artista no debería encasillarse en una temática. Eso es una cosa, bueno, que respeto a quienes de repente lo versan. Sin embargo, ¿por qué? Porque yo veo que la vida es tan corta y entonces uno encasillarse en una temática, en una manera sola de trabajar, es como, no sé, bueno, a mí me cansa, pues. Y entonces lo que hice fue tratar de más bien buscar, no confiarme en lo que ya había logrado, sino buscar, seguir buscando, bueno, ensayar, y entonces se da el trabajo ese de la intuición y la razón, la simultaneidad de las dos cosas. Y bueno, entonces ya la codificación que uno hace de los elementos correspondientes al paisaje es una cosa muy personal. Que de repente, como dices tú, ¿dónde es el paisaje aquí en esta obra? ¿Dónde se ve el paisaje? Bueno, eso de repente es más introspectivo. Y es una cosa que, sí, que no hay elementos, digamos, direccionales de conformación visual rápida, sino son elementos de codificación abstracta. Y bueno, sí. Bueno, ahí, bueno, aquí tengo una muestra de varias obras para que vean cómo es el trabajo de esa simultaneidad de elementos abstractos que he ido dando a través del tiempo. Aquí tengo una muestra de obras que son básicamente del 2020, perdón, del 2021, casi todas, y 2020 algunas. Se las puedo mostrar aquí mismo. sí, 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 por favor. Ya voy a tener mi ayudante que va mostrando, yo le voy indicando, por ejemplo, en esta parte. Perdón, pero Esta ustedes ven la pantalla de Luis moviendo, porque yo lo veo congelado, Yo Ajá. la veo moviendo. ¿sí? Y Sí, los yo la veo moviendo. participantes también lo ve moviendo. Si ese es el caso, entonces, chévere. Solamente el mío está congelado, pero Ok, para el mío está congelado. Eh, ok. Aquí, pero, hacer de la misma. ajá. Bueno, Sí, eso. Si los participantes puedes decir thumbs up, si se puede ver el video, por favor. Sí, sí Ah, está viendo. perfecto. Súper, ok. ok, perfecto. Bueno, estas Ajá, son obras de diferentes, estas son del 2020, 2021, el año pasado, pues. ¿Ves? ok. Donde los elementos abstractos y gráficos están dados, pues. Así, Estos está. son, estos son dibujos. No, son pinturas sobre papel, acrílicos sobre papel, todas. Mm, Ok, ok. Estos son unas obras que hice en la serie sobre cartón, Ajá. ¿ves? Donde el color está, digamos, saturación del color, pero con reminiscencia de esas casas viejas. Entonces, esa es la Sí, idea. Esas casas viejas, cuando los colores superpuestos de tanta pintura en las paredes, entonces se ven como raspados, ¿verdad? Esa es la idea más o ok. menos. Como un tema del vestigio, ¿no? En las capas de color que se pierden, ¿no? O Correcto, superponen. Ajá. correcto.
Bueno, aquí algo más. Sí, fíjate, aquí yo veo como José Gregorio Noroño nos está haciendo un comentario, una mezcla entre una abstracción lírica, ¿no? Y algo, y la geometría, ¿no? Una mezcla bastante rica, ¿no? Y bastante Sí, particular en tu obra. sí, es correcto. Está mucho, sobre todo la abstracción lírica, me interesa eso, y ahora conjugado con la abstracción geométrica, entonces, pero una abstracción geométrica que incluso hay una serie que yo denomino estructuras frágiles, que es, digamos, tomar en cuenta la geometría, pero de una manera muy, muy libre, no con esa, digamos, resiedumbre de matemática, digamos así, de los abstractos Ajá. geométricos como Mondrian, ¿verdad? Kandinsky, Malevich y otros artistas que sí lo tomaron de manera matemática. Sí, Aquí el color deshace el color y las líneas deshacen líneas. O sea, los bordes, no hay los límites, no son exactos. Entonces, eso me da la idea de esa fragilidad, pues, de una geometría que me parece que es más dinámica. Mm. perfecto, perfecto. Pero, Luis, esto que nos estás mostrando, lo veo una línea distinta a las obras que nosotros tenemos acá en la web de Arte Original. Eh, Sí, esta, precisamente esta que experimentación, ajá, cuéntanos un poco de esta quería experimentación. justamente, me entusiasmó enseñar las obras recientes, porque las obras que están en la plataforma, Arte Original, son obras del 2019, toda la serie. Sí. Entonces, esta es obra nueva y bueno, pronto la tendrán también para que tengan obra actualizada. Bueno, Fabuloso, entonces, sí, sí, vale, esta es una obra más, o sea, como ya más de geometría. Sí, se ve todavía el grafismo que existe en lo que está en la plataforma de arte original, pero ya hay más color, más paisaje, ¿no? Mm. y es más libre, ¿no? Es más libre, ujú, Más el libre. trazo. Sí, Esta es reciente, fabuloso. esta obra es de ayer. Esta y esta. Son las terminé ayer precisamente, Oh, las tres. calientitos. Sí, Por aquí sí, tengo otra. fabuloso. Vean. Ah, qué bien, qué bien. Esta es parecida a la que está en la plataforma. Esto salió en el 2020. Una vez que terminé la serie que tiene la plataforma Arte Original, comencé esta serie, que lo llamo Estructuras Frágiles, precisamente. Ok, ok. Fabuloso. Luis, entonces tú tienes un trabajo continuo, o sea, un trabajo de experimentación continua. Y Sí, sí, o sea, no has trabajando todo el tiempo. Y parado. ahora con esta pandemia, bueno, cerrado aquí. Sí, entonces también te pregunto, en una situación de pandemia, eh, unida a la situación del país, en Venezuela, ¿cómo tú has enfrentado esto y seguir adelante con un foco bastante claro en lo que estás haciendo y que, bueno, lo podemos ver en esto que nos estás mostrando, que es tu trabajo actual? Bueno, cuando comenzó la pandemia, precisamente yo estaba en mi taller en La Guaira Mm. y estaba allá y bueno, me tomó por allá por sorpresa, pues. Me quedé un año allá y logré hacer como 100 trabajos, más o menos en formatos pequeños. Lo que tenía a la mano en ese momento era precisamente, eran unos óleos, que tenía tiempo de no trabajar con óleo, y tenía unas portadas de revistas de arte, y tuve que, bueno, sacrificarlas para trabajar en eso, porque estaban todas las cosas cerradas para comprar material y todo eso. Entonces trabajé, bueno, me encerré a trabajar y produje como 100 obras más o menos, 100 y pico, Ah, wow. en 11 Sí, meses. Sí, y luego, bueno, sí, retomé los trabajos. Esta serie, por ejemplo, tiene mucho que ver con la que tiene arte original, pero es el paisaje visto a través de una ventana. Mm. El grafismo, color. fabuloso, sí. Es muy linda obra, ¿no? Esta Sí, obra, por ejemplo, esta es una obra del sí, 2011.
que también tiene que ver con la de arte original, pero es del 2011. Es una obra grande de 2 metros por 1,70. Wow. Sí, es una obra bastante de grandes dimensiones. Luis, tú nos estás mostrando esta producción que tienes en tu taller. Bueno, vemos que, o sea, nos muestras que, bueno, eres incansable en tu trabajo. Eh, volviendo al punto, digamos, de la situación actual en relación a los espacios de presentación, vamos a decir de exhibición, que terminan siendo espacios de confrontación, donde los artistas se miran, donde se puede ver lo que hace el otro, y en ese proceso hay un crecimiento, ¿no? Y de alguna manera se expande, o sea, se expande digamos que el artista pueda ver si se multiplican esos espacios donde ese artista puede, o el artista puede mostrar su obra. Al verse reducido por la situación cultural que nosotros estamos viviendo, ¿de qué manera, digamos, tú has salido al trote y dado, digamos, y seguir adelante, ¿no? Y no parar, y que tu obra igualmente siga siendo vista? Sí, la verdad que es difícil, ¿no? Muchos artistas, compañeros, colegas, ya no están trabajando, porque la verdad que esta situación, tanto de pandemia como la situación económica del país, la situación política y económica, bueno, imagínate, ahuyenta a los artistas, pues, lo desaparecen. Así como han desaparecido los espacios de exposiciones, los salones de arte, esto, bueno, ha sido lo peor. Y entonces los artistas han tenido que, bueno, muchos salir a flote con sus recursos, porque esto ya me acordaba y le contaba a mi familia que la década del 80, por ejemplo, 80 y 90, comienzo del 90, era una década en el país, digamos, muy dinámica en cuanto a exposiciones, el movimiento cultural en todas las disciplinas. Y bueno, imagínate, en las artes visuales eso era dinámico. 4 o 5 exposiciones se inauguraban en el fin de semana, incluso los jueves. Clausuraban 3, habían 6. El mercado del arte era interesante. Habían aperturas, pues había posibilidades de cada quien con su trabajo, bueno, mostraba lo que tenía y llegaba a acuerdo con los espacios, con las galerías. Y la participación en el salón era importante. Pero ahora, con el cierre total, digamos, de todas las salas importantes de arte, museos, galerías, eso, bueno, el artista se ve digamos, como su obra queda como pendiente nada más en el taller, pues, aquello que la estén haciendo, porque muchos no están trabajando por la situación misma de lo que no poder asumir, porque esto es un gasto, o sea, el material, digamos, tradicional, como acrílico o tela, eso es costosísimo. Entonces, por eso que es importante, yo le decía a unos compañeros de estos días, que en la Escuela de Artes Plásticas, menos mal que yo siempre asumí el material de trabajo de carácter investigativo, o sea, experimental. Había una materia que se llamaba en la Escuela de Artes Plásticas de Caracas, plástica experimental. Precisamente era para trabajar, conocer materiales, soportes, cómo ellos, cómo se puede trabajar unos con otros, ¿verdad? La compatibilidad de unos con otros y todo eso. La parte química, la parte, digamos, científica de cómo funcionaba. Entonces, yo tomé en cuenta esa experiencia de taller cuando estudiante y bueno, la asumo actualmente. He trabajado sobre madera, la tengo por ahí guardada, madera, papeles, cartones, collages, todo. He estado trabajando en todo, Sí, pues, con cemento diluido, con dibujo y materiales sí. alternos, por ejemplo, que no son tan artísticos como, por ejemplo, materiales de ferretería. Entonces, esto, trabajar Que, con lo que uno tiene también. Pues no se puede quedar uno esperando que las cosas vuelvan a ser como quisieron que fueran. sí, fíjate, tú estás tocando un punto bien interesante y es un punto que conversando con otros artistas coincides. Em, Muchos artistas en esta situación que, digamos, de pandemia, de no encontrar los materiales adecuados, digamos, artísticamente hablando, se han hecho de otros materiales extrapictóricos, ¿no? Eh, que no tienen que ver, digamos, con la materialidad o los pigmentos clásicos tradicionales. Sí. Y estos tiempos significaron un cambio importante en la línea que muchos artistas han llevado, ¿no?
Pero lo fabuloso de esto es que los artistas no pararon. Los artistas no han parado y siempre han buscado una solución alternativa con los recursos de los que disponen para emprender, digamos, nuevas propuestas. Entonces, claro, lo que se mantiene muchas veces, o lo que mantiene todo esto, es la solidez de la formación y de poder hacerse o de haberse hecho de una formación, digamos, de un lenguaje sólido con el que pueden incluso variar la manera de desarrollarlo, ya en este caso enfocándonos a los materiales. Entonces, hemos tenido propuestas realmente muy novedosas y justamente la creatividad en estos tiempos es la que sale a flote. Yo creo que la creatividad es la que da la respuesta a las Sí. posibilidades, a abrir puertas, a las alternativas. Entonces, de mi parte, yo celebro de verdad este camino de enriquecimiento permanente, ¿no? Y que los artistas siempre tengan algo que decir. Sí, Así es. Su, no sé, sí, no sé cómo estamos con los tiempos, si tienes alguna pregunta, si los participantes o quienes nos están escuchando tienen alguna pregunta para Luis Sí, creo que tenemos o unos comen- minutos más, nada más. Si tienen sí, preguntas, por favor, lo deja por aquí. Pero lo que dijo Ani es muy cierto. Eso también muestra cómo los artistas tienen algo innato, ¿no? Para expresar. Una historia para contar. Eh, y siempre lo logra hacerlo. sí, Mm, los artistas son críticos por naturaleza, o sea, son abanderados, de verdad que sí tienen una visión y la capacidad de trabajo del artista definitivamente es algo que siempre he admirado, pues, ¿no? sí, sí, Sí. exacto. Ah, Luis, ¿tiene algún planes para este año 2022? bueno, he venido trabajando, digamos, con la constancia de siempre y me gustaría exponer, la verdad que porque tengo obra, precisamente esa dinámica que tengo de la simultaneidad del trabajo, me gustaría mostrarla y que se vea justamente con ese dinamismo como es la vida, pues yo pienso que la vida es así, o sea, la vida no es estática y entonces, como es dinámica, la obra quiero presentarla con ese dinamismo. Y yo creo que de esa manera me adentro en lo que es la contemporaneidad, que es mi contemporaneidad, pues. O sea, mi espacio y mi época, esa manera de trabajar simultánea. Entonces, Ok. te mantienes vivo, te mantienes siempre con la duda, con las cuestiones, con la duda para aprender, pues. Y, y te emocionas cuando lo que consigues, lo que, ¿verdad? Entonces, me parece que el artista debería ser más dinámico en estos tiempos. Eso es cierto, sí, eso es Claro, Sí, me gustaría exponer, pero como digamos, la situación, por ejemplo, aquí en Venezuela está difícil. Aquí las salas de exposiciones no, casi son nulas, pues. Y bueno, y los pocos que hay, no, imagínate, no hay incentivo, como digamos. bueno, por eso estamos acá, Luis. Ah, Nosotros por eso vamos a está, buscar una sí, manera para exponer sus obras eh, gracias. en presencial, pero también en el metaverso. Estamos trabajando en una galería Excelente. virtual donde puede, su avatar puede ir a ver las obras en nuestras exhibiciones. Entonces, en diferente manera, le presentaremos las obras que está trabajando. Es una posibilidad excelente la que están dando arte original, porque la verdad que es muy, y no, y muy dinámica la manera como llevan profesionalmente esa, porque cualquiera, hay muchas galerías online, pero veo que ustedes trabajan de una manera, digamos, o sea, que respetan al artista, ¿no? Y la dinámica con que hacen la promoción, eso es importante. De ahí salen muchas cosas. Sí. No, lo que nosotros verdaderamente queremos es crecer juntos, ¿no? Con el artista y también el equipo y las coleccionistas, que queremos que sea una galería que beneficie a todos. Entonces, siempre